la mayoría de la sierra, ¿no? Claro. La gente pobre, la gente humilde, y él ha trabajado con esa gente, ¿no? Entonces, no es un sacerdote que ha estado solamente en la sacristía o en el despacho. Es como dijo el Papa Francisco, un pastor con olor a oveja, ¿no? Un pastor con olor a oveja. Entonces, su cercanía con los pobres es claro, es evidente. Nos habla de esa cercanía que ha tenido con los jóvenes, pero es algo que lo tiene desde ya hace mucho tiempo, porque imagínate, el año 93, yo cuando ingreso, él era formador de los chicos, o sea, él ha convivido mucho tiempo con jóvenes y creo que del hecho de convivir con jóvenes, de trabajar con jóvenes, que te rejuvenece y también te amplían el pensamiento, ¿no? Entonces, Robert Prevost ha trabajado con jóvenes, ha sido formador de los seminaristas agustinos, ¿no? Entonces, esa experiencia de cercanía con los jóvenes desde la formación de los agustinos, luego en la diócesis, creo que va a ser una gran semilla para que todo esto tenga una expresión en la iglesia. Robert Prevost él es doctor en Derecho Canónico, ¿no? O sea que es un tipazo. Intelectualmente es brillante, ¿no? Pero, porque hay gente que intelectualmente son brillantes, pero gente soberbia, vanidosa, que se creen, como decimos aquí en el Perú, la divina pomada. Y Prevost es intelectualmente brillante, pero humilde, sencillo, cercano, como ya hemos hablado. ¿Cómo está el público en María Noticias? El público nos está viendo ahora por esa entrevista. Estamos acá con un invitado. Tenemos el gusto, tengo el gusto de presentar al padre Walter Marca. ¿Cómo está, padre? Muy bien, qué gusto, Mario, después de tanto tiempo. Mucho tiempo. Sí, 30.000 años. He sido ingrato. No, ingrato, simplemente cada uno tenemos nuestras cosas, nuestras actividades, pero bueno, el cariño está ahí. Bueno, el público le comento, estoy acá en la ciudad de Callao, en la iglesia San Pedro el Pescador, encuentro al padre Walter Marca, y comentarle un poco al padre, ¿por qué estoy acá? Hacer nota con él, porque él justamente como hablé con él también tiene un acercamiento con el padre León XIV, lo que era Robert Prevost, ¿no? El arzobispo Robert Prevost, y quiero hablar con él un poco, con usted, padre Walter, ¿cómo ha sido su acercamiento? Usted lo ha conocido también una parte de su formación, ¿no? Para ser cura, ¿cómo lo conoce? ¿Cómo lo conoce ahora el Papa León XIV, ¿no? Sí. ¿Cuándo lo conoció? ¿Cómo lo conoció? Dicen que el Perú tiene como más 2.000 variedades de papas, así que ahora tenemos una nueva variedad de papas. Una de 2.001 variedades de papas. Claro, no habría más. ¿Cómo lo conocí yo? Cuando era el padre Roberto Prevost, yo ingresé al seminario a estudiar el año 2003, ¿no? Yo pertenezco a la Congregación de los Misioneros Redentoristas. Estoy en un proceso, ¿no? de un proyecto que estoy aquí en la ciudad del Callao. Pero entonces yo ingresé al seminario Los Redentoristas en Trujillo el año 2003. Y los redentoristas estudiábamos en el seminario San Carlos y San Marcelo de Trujillo, de la de Trujillo. Y ahí también estudiaban los franciscanos, los agustinos y los diocesanos. Entonces, el padre Prevost era el maestro que daba clases en el seminario, ¿no? A mí no me dio clases porque yo estaba en filosofía, él daba la clase a los chicos de teología, pero nos conocíamos, había ese acercamiento. Pues también era un alumno destacado, entonces a veces todos los días nos veíamos porque iban de lunes a viernes, iba a las clases y nos veíamos, nos saludamos, a lo mejor alguna pequeña conversación intrascendental, ¿no? Pero había esa cercanía.
y cuando a veces yo iba a la casa de los agustinos, Ya. ¿no? Entonces él nos acogía con mucho cariño, con mucho amor, con esa cercanía que siempre ha tenido con los jóvenes, ¿no? Entonces esa es mi relación que yo he tenido con él. La última vez que lo vi fue cuando pasé por Chiclayo. No recuerdo si el año 2017 o 18 pasé Ujú. por Chiclayo cuando era el obispo de Chiclayo. Ya. Entonces pasé por su oficina y me atendió con mucho cariño. eh, y eso habla de su calidad humana, De de su persona. sencillez, de su Ujú. calidad de persona, porque pues un obispo con tantas cosas que tiene que hacer, me atendió, ¿no? Me Ujú. atendió allí en la oficina, estuvimos conversando un momento, le obsequié también uno de mis libros, que en esos tiempos recién había terminado un libro. Entonces, sí, y esa fue la relación que yo tuve. Justamente esto, como te contaba en el previo, Las ¿no? anécdotas que tenías con él, ¿no? La anécdota, más son mis compañeros agustinos que Ajá. han vivido con Ya. él, ¿no? Entonces tengo un amigo que se llama el padre Fidel Alvarado, ¿no? Ya. Entonces, sí, justamente en estos días lo llamé para saludarle y felicitarle. Entonces le digo, hijo, Fidel, lo que más me acuerdo de ti es que nosotros en el proceso de la formación entrábamos al seminario Ya. y entonces antes de entrar a recibir las clases había una etapa que se llamaba el preseminario, Ya. donde los seminaristas de las congregaciones de los agustinos, franciscanos, rentoristas Ujú. y los diocesanos nos internábamos 2 meses en el seminario San Carlos San Marcelo en Moche. Ujú. Entonces, sí, en esos 2 meses que estuvimos, un compañero mío, a este amigo Fidel, pues Ujú. mientras él estaba en la ducha, había dejado prendida su llave en la puerta, entonces este amigo que era travieso le saca la llave y le mete por debajo de la puerta. Y Ya. ahora, ¿cómo abre su puerta? Y los formadores no estaban, y estaba el muchacho toda la tarde allí, solamente con la toalla. Ya. Y entonces, sí, y el rector del preseminario lo quería sacar por ese gesto, la verdad, trascendente, ¿no? Que sucede con los jóvenes. Y entonces, y me dice, y me dice, sí, pues, y justamente Roberto fue el que me defendió y me dijo, ¿por qué lo van a votar por una soncera, por una estupidez, ¿no? O sea, y lo defendió. Entonces, ese gesto habla de lo que es, de su cercanía con los jóvenes, de la comprensión que él tiene. Entonces, dice mucho de lo que ahora ya el Papa Ujú. León XIV. Claro, y lo que estamos hablando es de que él tiene mucha llegada con los jóvenes. Digamos, a ser un padre, justamente se habla que la Iglesia Católica perdió muchos fieles y que a raíz del Papa Francisco, ¿no? Y bueno, que falleció, y ahora con la llegada de León XIV, digamos que los jóvenes van a ir, digamos, un poco, porque es su, si lo vemos, es como en su mensaje, la apertura que está dando, ¿no? Entonces, ¿cuál es, usted piensa también lo mismo, que va a llegar muchos adeptos nuevos a la Iglesia Católica? Sí, de hecho creo que por su figura fresca, Ujú. tierna, serena, entonces su cercanía con los jóvenes va a hacer que los jóvenes se acerquen más a Cristo Ujú. a través de la iglesia. Ujú. Y eso pues como te decía, bueno, vemos fotos allá cuando era obispo de Chiclayo, nos habla de esa cercanía que ha tenido con los jóvenes, pero es algo que lo tiene desde ya hace mucho tiempo, porque imagínate, el año 93, yo cuando ingreso, él era formador de Ujú. los chicos, o sea, él ha convivido mucho tiempo con jóvenes y creo que del hecho de convivir con jóvenes, de trabajar con jóvenes,
que te rejuvenece y también te hacen, te amplían el pensamiento, ¿no? Entonces, Robert Prevost ha trabajado con jóvenes, ha sido formador de los seminaristas agustinos, ¿no? Entonces, esa experiencia de cercanía con los jóvenes desde la formación de los agustinos, luego en la diócesis, creo que va a ser una gran semilla para que todo esto tenga una expresión en la iglesia. Y no solamente cercano a los jóvenes, sino a los pobres, ¿no? Claro. Ese es otro de los temas que marca la vida de Robert. Imagínate, él en Estados Unidos, nace allá en Chicago, y muy jovencito viene aquí a Perú. Hay fotos, no sé si tú habrás visto de fotos en 85, caballo, sí, caballo, ¿no? Entonces, tomándose Inca Cola también. hay en Chulucanas, y las Claro. dios de Chulucanas, la mayoría de la sierra, ¿no? Claro. La gente pobre, la gente humilde, y él ha trabajado con esa gente, ¿no? Entonces, no es un sacerdote que ha estado solamente en la sacristía o en el despacho. Es como dijo el Papa Francisco, un pastor con olor a oveja, ¿no? Yeah. Un pastor con olor a oveja. Entonces, su cercanía con los pobres es claro, es evidente. ¿Por qué León XIV antecediendo a León XIII, ¿no? Que fue a inicios del siglo XIX? Sí, algunos estaban pensando que creo que el Papa Francisco tenía un amigo que se llamaba León. Entonces, como decir, soy amigo de Francisco. Pero ya él mismo lo ha explicado, ¿no? El legado de León XIII. León XIII fue un papa que vivió en la revolución industrial. Claro. Entonces los obreros eran explotados, marginados. Él escribe una carta encíclica que se llama la Rerum Novarum, donde él defendía precisamente a los obreros. Y entonces, y al ponerse él ese nombre de León XIV, primero la imagen de León es una imagen bíblica que se refiere al león de la tribu de Judá, que se le conoce a Jesús, el Apocalipsis reconoce a Jesús como el león de la tribu de Judá, que nos habla de su fuerza, de su energía, ¿no? De su valentía. Y luego, ya León XIII, como te decía, fue un papa que promulgó esta encíclica social, lo cual va delineando ese perfil de ser un pastor cercano a los pobres, a los sencillos, a los humildes, a los marginados, a los que descartados por la sociedad, como dijo el Papa Francisco. En otras palabras, va a continuar con el legado de Francisco, porque eso era lo que era Francisco, ¿no? El mismo nombre es una profecía que nos hace recordar a San Francisco de Asís, el santo pobre, ¿no? Ese santo humilde. Y entonces, Francisco fue de esta línea de cercanía con los pobres, los sencillos, los humildes, y León XIV va a ir en esa línea de un pastor con olor a oveja, cercano a los pobres, cercano a los sencillos, lo mismo que cercano a los jóvenes. Entonces, creo que cuando él se pone ese nombre, está delineando el tipo de apostolado que va a realizar. Justamente eso, lo que la pregunta siguiente era, bueno, estaba yo viendo que durante casi 3 siglos en la Santa Sede pues elegían a padres, o digamos, eran papas digamos, italianos. De ahí llegó Juan Pablo II, ¿no? Creo que tuvo 3 décadas, 30 años, ¿no? Juan Pablo II con 58 años, era polaco, y después siguió pues Benedicto XVI, alemán. Ahora el último fue el Papa Francisco, ¿no? Argentino. Y ahora este Papa, pues León XIV, nacido en Estados Unidos, bueno, tiene toda la referencia peruana, latina. Entonces como que
como se dice, nos está un poco ya, hay una luz de esperanza, como dicen los más desvalidos, los pobres, los humildes, en este Papa. Sí, de hecho ya el Papa Juan Pablo II habla del continente americano como el continente de la esperanza, ¿no? Esperanza para la iglesia frente a una cultura europea descristianizada. Entonces, Latinoamérica es un continente de la esperanza para la iglesia y para la humanidad. Y como vamos viendo que eso fue una profecía de lo de Juan Pablo II, pues bueno, luego ya vino Francisco, ahora León eh, 14, y quién sabe si otro papa peruano. ¿Quién sabe, no? Porque el Perú, como dijo el Papa, es una tierra ensantada, ¿no? Es una tierra ensantada. Especial. Es una tierra especial, ¿verdad? Imagínate, eso es lo que dijo el Papa Francisco, tierra ensantada, cuando vino aquí, porque, bueno, no había tantos santos, y ahora un Papa, y creo que podría haber otro Papa peruano. ¿Usted sabía, por ejemplo, del Papa León XIV, que él desde pequeño, leí una nota, porque creo que fue en Panorama, que él, creo que su hermano, no me acuerdo el nombre del hermano, pero el segundo nombre se llama Martín. Es muy devoto a San Martín de Porres. Mira, eso no ya porque justamente en la iglesia, en la catedral de Chiclayo, o en el atrio, hay varios, digamos, los santos, y está ahí al lado derecho, está San Martín de Porres, ¿no? O sea, ya tenía un apego desde pequeño, ¿no? Digamos, sí, él mismo dice que su relación con Perú fue con un chullo que le regalaron. Cuando era un familiar, claro, le regaló un chullo, pero que no sabía que todo lo que iba a implicar en su vida, ¿no? Quizás eran gestos que Dios le estaba dando. Entonces, es increíble, ¿no? Imagínate una persona que en Estados Unidos lo tiene todo y venir acá, está por la sierra, esos tiempos donde no había nada prácticamente. Probablemente, o sea, como dice, le debe misionero, ¿no? Es increíble, o sea, es un desprendimiento, lo que en teología se llama kenos, es ese Dios que se abaja, sí, lo que dice San Pablo, que Jesús, siendo de categoría divina, no se aferró a su categoría de Dios, sino que se rebajó, pasando por uno de tantos, por una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó. Entonces, el mismo movimiento vemos en el Papa León XIV, ese desprendimiento, este bajamiento, venir desde el norte, acá a América Latina, un país pobre, mucho más, vivir allá en esos tiempos, pues cuando vino la sierra era totalmente abandonada, ¿no? Yo nací en la sierra, parece la Edad Media, ¿no? Entonces, ¿usted nació yo nací en San Miguel de Cajamarca, que es un pueblito que se llama Payac, pero la comunicación, por ejemplo, era imposible, era difícil, que se comunicaban los de Chepén a través de mensajes de radio, los que ven en Lima también, Radio Santa Rosa, los carros subían una vez a la semana para ir a San Miguel y bajaban. Entonces, la comunicación, no había agua, el agua natural se tomaba del río. No había desagüe, no había luz, no había teléfono. Entonces, de verdad, es increíble todo ese desprendimiento que ha hecho Robert Prevost, ¿no? Para venir acá a Perú. Pero lo que dice la Biblia, por eso Dios lo exaltó, lo ha llevado a la parte más elevada de la iglesia, ¿no? ¿Qué significa tener, digamos, un papa, digamos, como se dice, llegado con mucha pegada a esa parte humilde, capaz de como usted dice, que antes la parte de la sierra, provincia, era muy abandonada? Esa gente, digamos, esa gente, por decir, la población, esa parte del sector de la población, ve con luz de esperanza, ¿no? Incluso ahora muchos piden que vuelva a su primera visita, pues pero no va a ser posible. No creo, ¿no? Va a llevar la agenda de Francisco, claro. Creo que no sé a qué país va a viajar. Es que la gente piensa que ya, ser papa y yo hago... Claro, no, él lleva la agenda. Mira, ni Francisco ni siquiera fue a su país. Argentina, creo. O sea, ya él es el papa de la iglesia, él no puede decir ya me voy inmediatamente porque es... ¿Tampoco puede sugerirlo? ¿Tampoco puede sugerirlo? Supongo que podrá sugerirlo. El tema es que
que él es un jefe de Estado. Entonces, no puede ir porque implica todo un despliegue, claro. Tiene que haber detrás una investigación de ver todo el tema de su seguridad. Claro. Entonces, la gente, ojalá que entiendan eso, que no por ser papa ya inmediatamente digo, me voy a Chiclayo. Como yo digo ahorita, pues a lo mejor me voy y punto. Pero no, él es el papa, jefe de la iglesia, del Vaticano, es un jefe de Estado, entonces tiene que programar y por lo que yo entiendo, su primer viaje, no recuerdo es a dónde Francisco ya tenía, entonces planificado, va a seguir la agenda de Francisco y esperamos que un tiempo pues visite a Perú, eso sería una gran alegría, pero no creo que sea tan inmediato, no lo creo. Pero ojalá que llegue pronto, en todo caso, no se demore mucho. No, bueno, esperamos, ¿no? Pero como te digo, Francisco ni siquiera, no sé por qué, no pudo visitar Argentina. No lo visitó. Entonces, no sé, por eso tampoco hay que estar tan ilusionados en eso, ¿no? Pero lo que nos da alegría que él es el Papa, un Papa peruano, ¿no? Y que su cercanía con los pobres, con los jóvenes, va a ser una luz, ¿no? Una gran luz. Otra cosa que muchas personas no se ven capaces, yo estaba también averiguando un poco, digamos, pregar los cargos, digamos, de sacerdote, obispo, cardenal. Todo ese proceso son personas muy leídas, tienen hasta títulos, o sea, cualquiera, digamos, no, tiene que ser bien preparado, bien instruido, filosofía, teología, ¿no? Tienen hasta títulos, máster, ¿no? Comenta un poco el público para que conozca un poco la gente piensa que a lo mejor ser sacerdote cualquiera puede ser. Primero uno tiene que sentir el llamado de Dios, que se discierne a través de los formadores y el vocacionado, ¿no? Entonces, y luego cuando ya uno tiene claro que sí tiene la llamada de Dios, ingresa a un seminario donde se estudia filosofía y teología. Generalmente puede oscilar entre 6 años, ¿no? Pero en las congregaciones a veces más tiempo, creo que los jesuitas son como 15 años, ¿no? De formación. Entonces, en los rentoristas que son como 10 años, me parece. Entonces, estudiamos filosofía y teología. Y una vez que tenemos los estudios, esos son los estudios, estudios necesarios para ser sacerdotes, filosofía y teología. Pero una vez que ya se ordena y ha ordenado, puede especializarse en alguna área, ¿no? De filosofía, de teología o en cualquier otro campo. Conozco sacerdotes, por ejemplo, que son periodistas, tienen el título de periodista, otros son psicólogos, entonces sí, se tiene una formación intensa, académica fuerte, pues hay que responder a las necesidades del mundo, ¿no? No solamente con Padre Nuestro y Ave María, sino con otro tipo de respuestas, ¿no? Que la oración es importante, es fundamental, ¿no? Pero también es necesario la formación académica y quizás eso es un poco lo que nos diferencia de los evangélicos, que cualquiera dice, se siente llamado a ser pastor y ya dice yo soy pastor, pero ellos se autonombran, ¿no? Pero no hay ese proceso de formación. Robert Prevost él es doctor en Derecho Canónico, ¿no? O sea que es un tipazo. Intelectualmente es brillante, ¿no? Pero, porque hay gente que intelectualmente son brillantes, pero gente soberbia, vanidosa, que se creen, como decimos aquí en el Perú, la divina pomada. Y Prevost es intelectualmente brillante, pero humilde, sencillo, cercano, como ya hemos hablado. O sea, tiene digamos, ese apego, esa química, ¿no? Hay que tener química también, como dices, ¿no? Es importante también, digamos, tener la parte académica, pero también tener llegada con esos sectores humildes, y eso es lo que a él, pues, lo ha ensalzado más, ¿no? Oh, sí, grandioso. Es un hombre grandioso, de verdad. Sí. Y usted, como cura, ¿qué espera de León 14 ahora? Yo creo que Francisco ya dejó bastante avanzado, ¿no?
el tema de, por ejemplo, Francisco puso un alto ya al tema de los abusos sexuales, ¿no? En algunos sacerdotes, porque ese tema de los abusos sexuales a veces también se hace, la mayoría de abusos suceden en el entorno más cercano al niño, es el papá, el tío, el primo. En el caso de los sacerdotes es es pequeño, porque sí es más impactante por lo que implica el sacerdote, ¿no? Entonces, Francisco, incluso con esto, pues ya anulándolo, el tema de los sodalicios, ¿no? Entonces ha puesto. Yo espero de León XIII, del Papa León XIII, que siga el ejemplo de Francisco, ¿no? Con su propia, León XIV, sí, León XIV, que siga el legado de Francisco con su particularidad, ¿no? Con esta cercanía, como dijo el Papa, siendo un pastor con olor a oveja. Eso es lo que necesita la iglesia hoy. Es un hombre de una profunda espiritualidad, y esa espiritualidad es la que va a transmitir, se va a notar, ¿no? Entonces, en el fondo es eso, que anunciemos a Cristo, pero no a un Cristo anticuado, que mire para atrás, porque el Cristo, como dice Khalil Gibran, el tiempo nos entretiene con el ayer. Jesús vive en el hoy, en el presente. Lo que dice San Pablo: les exhorto, hermanos, a no echar en saco roto la gracia de Dios. Miren que ahora es tiempo de gracia, ahora es tiempo de salvación. Entonces, cada sociedad en su debido momento tiene problemas que necesitan respuestas claras, ¿no? Inspiradas del Evangelio. Entonces, y eso, estoy seguro que eso va a ser León XIV va a dar esas respuestas claras, inspiradas al Evangelio, a este mundo de hoy, ¿no? A este mundo hoy, porque no podemos vivir como el cangrejo mirando para atrás. Porque hay en la iglesia a veces grupos así, que la mejor misa es la misa que en latín, y Jesús, pero ni Jesús habló latín, ¿no? Y Jesús, entonces, no podemos seguir a Cristo mirando para atrás, solamente se sigue a Cristo mirando hacia adelante, siendo fiel, con los pies firmes en el aquí, en el presente, en el suelo, pero con los ojos puestos en el Señor. Solamente así podemos seguirlo, y creo que eso es lo que va a ser. Hay una esperanza para que el Papa, pues, León XIV, eso sigue ese camino, como usted dice, ¿no? Un cambio, y justo me estamos viendo una foto ahí de Jesús, ¿no? Con los pescadores al costado de nosotros, y eso es el mensaje, creo que, ¿no? Que quiere dar ahora, pues, ¿no? Sí, de hecho, no es de cercanía, ¿no? Lo que hizo Jesús, ¿no? Transformó la humanidad con estos pescadores, gente sencilla, gente humilde, gente pobre, con los que no contaban, pero para Jesús cuenta, ¿no? Para Jesús cuenta. Y ese es, creo que, el mensaje que va a darnos también León XIII. Bueno, ¿tú sabes qué va a ser Papa? Papa frita, voy a decir. Papa frita. Porque para papa rellena no creo que llegue. Acabamos rompiendo con el padre Walter Malca. Nos despedimos y gracias por su tiempo, padre, para hablar un poco más de esa mirada. Usted le iba a conocer también a Robert Prevost, ¿no? Cuando fue, ¿no? Robert Prevost en Chiclayo, o en Trujillo en este caso, ¿no? En Trujillo, en Chiclayo, también, ¿no? Y bueno, al público no ha seguido, pues suscríbanse, compartan. ¿Usted también tiene redes sociales, padre? También me pueden encontrar. Tengo una página web, www.padrewaltermalca.com, y en las redes sociales me encuentran como Padre Walter Malca. Entonces ahí me conocen como el cura sin cura. Ahí viene una entrevista para conocer un poco más del Padre Walter Malca. Nos vemos, hasta luego. Bye.